Ciudad de México, 19 de diciembre de 2016. Una sala de prensa llena de periodistas, cámaras encendidas, micrófonos abiertos. El hombre que se encuentra frente a ellos no es un político, no es un empresario, es el líder máximo de la Iglesia Católica en México, el país con la segunda comunidad católica más grande del mundo después de Brasil, con más de 84 millones de fieles registrados según el censo del INEGI. Y ese hombre acaba de decir algo que nadie en esa sala esperaba escuchar: que durante su gestión al frente de la Arquidiócesis de México, al menos 15 sacerdotes fueron investigados y juzgados por abuso sexual contra menores. 15 sacerdotes investigados, juzgados, sentenciados. Y ninguna autoridad civil en México sabía nada de esto. Ninguna fiscalía recibió una denuncia. Ningún expediente llegó al Ministerio Público. Ninguna víctima vio a su agresor en un juzgado real. Todo ocurrió en secreto, dentro de la iglesia, con reglas propias, sin rendirle cuentas a nadie. Y el hombre que lo estaba admitiendo frente a las cámaras lo hizo como si fuera algo completamente normal. Como si proteger a 15 depredadores durante décadas fuera simplemente parte del trabajo. Ese hombre se llamaba Norberto Rivera Carrera. Y lo que vino después de esa conferencia de prensa fue uno de los escándalos más documentados y más impunes en la historia de la Iglesia Católica en México. Rivera había nacido el 6 de junio de 1942 en La Purísima, Cuencamé, Durango, un municipio de menos de 5,000 habitantes en el norte del país. Fue ordenado sacerdote en julio de 1966 y 3 décadas después, en diciembre de 1995, el Papa Juan Pablo II lo nombró arzobispo primado de México. En 1998 fue designado cardenal presbítero por el mismo Juan Pablo II. Desde ese momento, Rivera no era solo un líder religioso, era el arzobispo de la segunda arquidiócesis más grande del mundo después del Vaticano, con más de 8 millones de fieles directos bajo su jurisdicción, con una estructura de más de 1,000 sacerdotes activos, decenas de hospitales, escuelas y organizaciones religiosas funcionando bajo su autoridad directa. Participó en el cónclave de abril de 2005, el que eligió a Benedicto XVI, y en el de marzo de 2013, el que eligió al Papa Francisco, dos de los momentos más importantes en la historia de la Iglesia moderna. Y Rivera estuvo en ambos. Tenía línea directa con los presidentes de México. Durante 22 años fue una figura política tan poderosa como cualquier secretario de Estado. Nadie en México lo podía tocar, y Rivera lo sabía perfectamente. Pero antes de hablar de los sacerdotes que encubrió, hay algo que muy pocas personas conocen sobre él. Algo que en 2025, cuando ya llevaba años retirado del arzobispado, un programa de investigación de Canal 11 reveló al país entero. Durante sus 22 años como arzobispo, Rivera administró una de las instituciones económicas más poderosas de México. Donaciones millonarias, propiedades en todo el país, inversiones financieras que nunca fueron auditadas públicamente. Y parte de ese dinero terminó en 2 departamentos de lujo en Ciudad de México, valuados en más de 20 millones de pesos, comprados con fondos provenientes de la iglesia. 20 millones de pesos en departamentos de lujo para el hombre que predicaba humildad y austeridad desde el altar de la Basílica de Guadalupe cada domingo frente a millones de personas. Pero el dinero no era lo más grave. Lo más grave comenzó mucho antes. En los años 80, en Tehuacán, Puebla, había un sacerdote llamado Nicolás Aguilar Rivera, que operaba bajo la autoridad directa de la Arquidiócesis de México. Durante años, ese sacerdote atropelló niños en su comunidad. Testimonios de víctimas, reportes internos, denuncias de familias que confiaron en la iglesia para recibir ayuda. Rivera sabía. La documentación que existe, revisada por organizaciones como Bishop Accountability y medios como CNN en español, confirma que Rivera fue informado de las acusaciones contra Aguilar desde los primeros años de su gestión. No lo denunció a las autoridades civiles, no lo removió del sacerdocio, no lo alejó de los menores. Hizo algo mucho más conveniente: lo transfirió. A mediados de los 90, Nicolás Aguilar apareció en Los Ángeles, California, ejerciendo el sacerdocio bajo la arquidiócesis del cardenal Roger Mahony. Y ahí continuó. Siguió abusando. Nuevas víctimas, nuevas familias devastadas. Mahony documentó las acusaciones y contactó a Rivera directamente. Rivera recibió la información y no hizo nada. Cuando las autoridades de California intentaron procesar a Aguilar, el sacerdote ya había cruzado la frontera de regreso a México. Las solicitudes de extradición no prosperaron. Según registros judiciales del estado de California, Nicolás Aguilar fue acusado de abusar de más de 26 menores entre México y Estados Unidos a lo largo de 2 décadas. 26 menores.
2 décadas de abusos documentados. Ninguno de esos casos llegó a un tribunal mexicano. Nicolás Aguilar Rivera nunca fue juzgado en México, nunca fue condenado. Y Norberto Rivera, el hombre que lo protegió, que lo transfirió, que recibió los reportes y eligió el silencio, nunca fue interrogado formalmente por lo que hizo. Pero el caso Aguilar no era el único. El mundo empezaba a conocer los crímenes de Marcial Maciel Degollado, el sacerdote mexicano fundador de los Legionarios de Cristo, acusado de abusar sexualmente de seminaristas durante décadas, de tener hijos con varias mujeres y de haber construido una de las redes de encubrimiento más sofisticadas en la historia de la Iglesia Católica. Si has visto el video de Maciel en este canal, ya conoces toda su historia. Si no lo has visto, te lo dejo en la descripción porque lo que viene ahora no va a tener el mismo impacto si no sabes quién era ese hombre. Lo que importa aquí es lo que hizo Rivera cuando las acusaciones contra Maciel se hicieron públicas en 1997. Salió a defenderlo, públicamente con cámaras con micrófonos, ante el país entero. Dijo que las acusaciones eran totalmente falsas, que Maciel era un hombre íntegro, que quienes lo acusaban tenían intereses políticos y personales en destruir a la Iglesia. Pasaron casi 10 años. En 2006, el Vaticano ya no pudo seguir ignorando las evidencias acumuladas durante décadas. El Papa Benedicto XVI obligó a Maciel a retirarse del ministerio sacerdotal, una condena encubierta que la Iglesia intentó presentar como un retiro voluntario por razones de salud y edad avanzada. Rivera volvió a hablar frente a las cámaras y dijo textualmente: «Todo lo que dicen de que fue condenado por el Vaticano es puro cuento». El hombre más poderoso de la Iglesia en México, defendiendo públicamente al depredador más documentado de la historia de la Iglesia mexicana, no una vez, 2 veces, con años de diferencia, con toda la evidencia ya disponible públicamente. Eso no es ignorancia, eso es una decisión, eso es... Y entonces llegó el 19 de diciembre de 2016, la conferencia de prensa donde Rivera, sin que nadie se lo preguntara directamente, admitió que durante su gestión 15 sacerdotes habían sido investigados y juzgados eclesiásticamente por abuso sexual de menores. Lo que no dijo, y que los periodistas descubrieron en los días siguientes, era que ninguno de esos casos había sido reportado formalmente a las autoridades civiles mexicanas. La Secretaría de Gobernación no tenía registro de ninguno. Ninguna fiscalía estatal recibió una denuncia formal de la arquidiócesis. Los sacerdotes fueron juzgados internamente, con reglas de la Iglesia, con castigos de la Iglesia, y en varios casos documentados siguieron ejerciendo dentro de la institución. Uno de los casos más perturbadores era el del padre José Víctor Ortiz Montes, exsecretario personal de Rivera y miembro de la Sociedad Religiosa Cruzados de Cristo Rey. Según el reportaje de Aristegui Noticias publicado en 2023, la primera denuncia por abuso sexual contra Ortiz Montes data de 2003. Durante años después de esa denuncia, el sacerdote continuó activo dentro de la arquidiócesis. Rivera lo mantuvo en funciones mientras las acusaciones existían. El Vaticano finalmente lo expulsó del estado clerical años después de que Rivera ya había dejado el cargo. Su ubicación actual es desconocida y las víctimas siguen sin saber dónde está el hombre que les hizo daño. Junio de 2017. El ex sacerdote y activista Alberto Atié, junto con 3 víctimas de pederastia y un diputado federal, presentaron una denuncia penal formal ante la Procuraduría General de la República contra Norberto Rivera Carrera. La acusación era precisa: encubrimiento de al menos 15 sacerdotes pederastas cuya existencia el propio Rivera había admitido públicamente 6 meses antes. La PGR abrió una carpeta de investigación el 14 de junio de 2017. Atié declaró públicamente que tenían documentos, expedientes y el propio video de Rivera, admitiendo los casos como evidencia principal, que la evidencia más importante era la voz del propio acusado. Rivera se negó a cooperar en los términos exigidos por los denunciantes. Su vocero declaró que no les preocupaba en lo más mínimo la investigación. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que durante años debatió si el expediente podía hacerse público para que los denunciantes pudieran aportar más pruebas. La investigación se cerró sin una sola condena. Rivera nunca pisó un juzgado como acusado. Nunca. Norberto Rivera Carrera tiene 82 años. Está vivo. En abril de 2025, hace apenas unos meses, estuvo presente en Roma en los funerales del Papa Francisco, rodeado de los cardenales más poderosos del mundo, con todos sus títulos intactos, como cardenal emérito de la Santa Iglesia Romana, el mismo hombre que encubrió a 15 sacerdotes pederastas, el mismo que defendió públicamente a Marcial Maciel 2 veces frente a las cámaras, el mismo que permitió que Nicolás Aguilar abusara de más de 26 menores en 2 países
países sin denunciarlo a ninguna autoridad civil. Ese hombre estuvo en el Vaticano hace unos meses, caminando, saludando cardenales, rezando frente al cuerpo del Papa, con total impunidad. Pero hay algo más que muy pocos recuerdan de la historia de Rivera. En octubre de 2018, un hombre armado atacó su domicilio en Ciudad de México. Disparó contra uno de los policías que custodiaban la casa. Ese policía murió. Rivera salió ileso. Nunca se aclaró oficialmente quién ordenó el ataque ni cuál fue el motivo real. Un cardenal con escoltas policiales, con su casa atacada a balazos, con un policía muerto en la puerta de su hogar. Y aún así, ninguna investigación sobre su encubrimiento prosperó. 22 años manejando la iglesia más grande de América Latina. 15 sacerdotes encubiertos, admitidos con su propia voz frente a las cámaras. Una defensa pública de Marcial Maciel grabada en video para la historia. 26 víctimas documentadas en el caso Nicolás Aguilar en 2 países. 2 departamentos de lujo valuados en más de 20 millones de pesos. Una denuncia penal ante la PGR que llegó hasta la Suprema Corte y no produjo ninguna condena. Un policía muerto en la puerta de su casa en un ataque que nunca fue esclarecido. Y ningún día en un juzgado como acusado. Lo que queda no es solo la historia de un hombre, es la historia de un sistema que durante décadas eligió proteger su propia imagen por encima de las víctimas. Un sistema que le dio a Rivera 22 años de poder absoluto sin rendirle cuentas a nadie. Un sistema que cuando las evidencias ya no podían ignorarse, cerró investigaciones, archivó expedientes y esperó que el tiempo hiciera lo que la justicia no quiso hacer. Y ese sistema sigue funcionando hoy. Rivera sigue siendo cardenal, sigue teniendo títulos, sigue apareciendo en actos oficiales de la iglesia, mientras las víctimas siguen esperando. ¿Cómo es posible que todo esto haya ocurrido durante más de 2 décadas sin que nadie lo detuviera? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres ver el caso de la secta que operó una red criminal en México durante 100 años con la Biblia en la mano, ese video ya viene en el canal.